Nos salvamos por Jesucristo. Pero entonces, ¿qué sucede? Hay gente que no tiene el suficiente balance en la fe. Y desde luego, cuando ya tú dejas de creer como ellos creen, entonces inmediatamente lo próximo que te dicen es que a ti te falta espiritualidad, o es que tú tienes herejía, o hay otros que le dicen a uno fácilmente que tú eres un hijo del diablo. Entonces uno dice, mira qué interesante hasta dónde puede llegar la intolerancia del pensamiento crítico, porque a mí no se me ocurriría decirle hijo del diablo a alguien que me diga yo no opino como tú. Pues qué bueno que no opinas como yo, porque yo no tengo la verdad agarrada por el mango. Qué bueno que tú tienes el derecho a ir a la Escritura con respeto, considerando que es la palabra de Dios, y llegas a ella y la estudias y llegas a tus conclusiones. Ahora, claro, si tú pones tus conclusiones sobre la mesa para discutirlas, las podemos discutir sin ningún problema. Y hay gente que me ha dicho, mira, tú dijiste esto y yo no estoy de acuerdo contigo por esto, y a veces digo, mira, tu planteamiento tiene más sentido hasta que el mismo mío. Porque, o sea, aquí no tiene que haber competencia de quién sabe más, quién sabe menos. Y hay personas que me han dicho, muchachos, te quedaste corto en el argumento, mira, además de eso que tú dijiste, está esto, y está esto, y está esto. Y digo, pues mira, qué extraordinario, que sabes más que yo de ese tema, pues gloria a Dios por eso. Eso no. Aquí el problema es cuando nos convertimos en intolerantes. Por ejemplo, en Puerto Rico apareció un pastor, un ministro, enseñando una doctrina apocalíptica donde decía que el Señor Jesucristo había venido. No me digan nombres porque no, ¿verdad? No digan el nombre. Y yo un día hablé con él y le dije, mira, fíjate, yo no tengo problemas con lo que tú dices. ¿Tú sabes con lo que yo tengo problemas? Que tú dices que a ti el Señor te reveló esto. Ahí donde yo tengo problemas serios contigo. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque Dios no te pudo haber revelado eso a ti, chico. ¿Por qué no me lo reveló a mí? Porque esto es parte de una escuela que se llama la escuela preterista, que tiene cientos de años. O sea, lo que tú alegas que Dios te lo reveló, yo te digo que no te lo reveló nada, que eso tú lo leíste de unos libros preteristas. Te gustó y lo estás aplicando. Eso es lo que no me gusta de ti. Que tú digas que es una revelación, porque no es una revelación. ¿Ves? Que ahí es donde yo tenía el problema. Pero que él lo diga. No, él tiene el derecho a pensarlo. Si mire, si el dispensacionalismo lo que tiene son 100 y pico de años nada más. La escuela preterista es más vieja que el dispensacionalista. Ahora, no por mucho madrugar amanece más temprano, ¿verdad? Eso es otra cosa, pues está bien. Pero lo que yo no puedo aceptar es que la persona diga que es una revelación especial que le fue dada, pues no fue ninguna revelación especial. Yo estaba predicando aquí el domingo por la noche y dije, mañana en los periódicos usted va a leer, ¿verdad? Sí. Y lo primero que dije, hermano, nadie piense que es que yo estoy profetizando nada, que fue que yo me metí en internet y vi las noticias que van a salir mañana en el periódico. Porque uno tiene que tener la honradez, ¿verdad? Porque si me hubiera quedado callado, yo estoy seguro que como Dios usa al pastor, Dios mío, qué clase de profeta es. Si se dedicara a eso, nada más, a profetizar. Pues si me dedicara a eso, pues sería un deshonesto, porque estaría leyendo las noticias en internet antes de que salgan en el periódico. Imagínense, ¿qué clase de integridad como ministro yo pudiera tener si leo las noticias primero y después las doy como profecía un día antes? Claro, la gente me lo va a creer hasta que descubra que Salcedo no es un dios, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la historia de Salcedo, verdad? Hasta que descubran que Salcedo no es un dios, que se puede echar el agua y se ahoga. Pero no diga, mira, eso no es verdad, el pastor no es ningún profeta, nada. Lo que está es que lee las noticias en internet antes de que salgan en el periódico. Y entonces después la da como profecía. Ahí se acabó la cosa. Porque el profeta de pies de barro se le rompen los pies. Entonces, en eso es que se necesita integridad. Yo no creo que alguien que discurra de uno hay que ponerle un estigma.
Lo que creo es que hay que decirle, bueno, pues siéntate, explícame, ¿qué es lo que tú crees? ¿Cómo es lo que tú lo crees? ¿Cómo es que tú lo piensas? ¿Cómo tú lo interpretas? A lo mejor puedes tener razón, pero si no la tienes, pues no te preocupes. No te preocupes, mire, cantidad de teólogos han tenido que hacer revisiones a sus libros y retractarse de cosas que dijeron. No tienen ningún problema. Así que, bueno. Otra de las cosas que es importante considerar de las escrituras es que, por ejemplo, los cristianos occidentales tardaron en aceptar la carta a los hebreos, los de Occidente. Los de Oriente no aceptaban el Apocalipsis, pero los de Occidente no aceptaban la carta a los hebreos. Hasta que finalmente alguien dijo, mira, esa carta es importante, la escribió Pablo. Pero finalmente se volvió de nuevo a recapitular, no, Pablo tampoco la escribió. Otro de lo que es importante saber del Antiguo Testamento es que los libros que más se discutieron para entrar en el canon del Antiguo Testamento fue el libro de Esther, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, el Cantar de los Cantares y el libro de Ezequiel. Claro, el libro de Ezequiel porque está lleno de símbolos proféticos y es bastante difícil de interpretar. El libro del Cantar de los Cantares, por lo que usted y yo ya conocemos. O sea, el libro del Cantar de los Cantares está plagado de símbolos ¿qué? De símbolos sensuales. O sea, el que lee el Cantar de los Cantares y no entiende lo que lee, pues se quedó igual, pero el que lee el Cantar dice, oye, ¿qué te está diciendo aquí? Yo recuerdo una vez un amigo mío que le quería mandar una postal a una novia que tenía y quería empeñado en citarle un texto del Cantar de los Cantares. Tú le mandas eso a esa muchacha y el padre de esa muchacha llega a leer eso, te corta la cabeza. Porque decía, no, porque eso es hermoso, además la escritura lo dice, sí, pero eso tiene unas connotaciones que él, no te olvides que esa es la relación metafórica de un hombre y de una mujer. Ahora, ¿por qué luego se acepta? Se discutió primero y se debatió y no la queremos y no la vamos a aceptar. De hecho, hasta los cristianos, porque son documentos del Antiguo Testamento, hasta los cristianos querían sacarla del Antiguo Testamento en su Biblia y no ponerla. Pero finalmente la pusieron porque, chicos, pero ustedes no ven ahí la analogía de la relación de Cristo y la Iglesia. Pero qué experiencia más hermosa, si a fin de cuentas los muchachos no nacen de dos padres orando. ¿Verdad? Los muchachos nacen como resultado del encuentro de un padre y de una madre que en una experiencia de amor sexual. Pues el planteamiento analógico que encontramos en el Cantar de los Cantares es precisamente en el lenguaje humano lo que mejor puede describir la relación entre Cristo y la Iglesia. Y cuando estos teólogos se impusieron allí, entonces dijeron, fantástico, el Cantar de los Cantares va, no lo sacaron y lo dejaron. A Proverbios y Eclesiastés empezaron a tener ciertos problemas. ¿Por qué? Porque como la Biblia no le hace relaciones públicas a ninguno de sus autores, pues desde luego habla de Salomón. De Salomón no se habla muy bien. O sea, resulta ser que el tipo más sabio resultó ser el más incauto. De hecho, la razón por la que entró en Israel el culto pagano, la responsabilidad fue de Salomón. ¿Ves? Salomón fue el que dijo, esto aquí tiene que haber una cultura religiosa más amplia, hay un pensamiento religioso más amplio y necesitamos escuchar otras confesiones religiosas. Vengan para acá. Empezaron a meterse un montón de gente allí. Entonces, pues desde luego empezaron a decir, ¿usted cree que vale la pena meter aquí a Proverbios? Pero finalmente se descubrió que había unos planteamientos extraordinarios del libro de Proverbios y no había por qué eliminarlos. Y en el libro de Esther, pues había el otro planteamiento. En el libro de Esther no se habla de Dios en ningún lugar.